Primera de Corintios, capítulo 12. Ahí busque la palabra del Señor. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en el capítulo 12. Dice así la poderosa palabra de Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Aleluya. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Inclinen su rostro, cierren sus ojos por un momento, por favor. Padre, en el santo y bendito nombre de nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo, vamos ante tu altar de gracia una vez más, Dios eterno. Y esta vez, Padre mío y Señor mío, es para darte gracias. Gracias por la provisión de tu palabra para la iglesia. Tu palabra es vida, poder y autoridad. Por tu palabra la iglesia vive, pues tu palabra es la que lo sustenta. Es el alimento sólido para nuestro espíritu. Tú dijiste, Señor Jesús, que tú eres el pan fresco que descendió del cielo. Verdadera comida, verdadera bebida. Eso es tu palabra, Señor, que nos sostiene, Dios mío. Aleluya. Bendícenos a través de ella, Señor. Amén. Usa mi vida, Dios mío, para la exhortación, para la explicación de tu palabra. Amén. Cuando tú tomaste, Señor, y escogiste a los escritores para que escribiesen este libro santo, tú, Señor, los inspiraste por tu Espíritu Santo para que ellos escribiesen lo que tú querías que escribiesen y no lo que ellos quisieron escribir. Ahora que yo tengo el alto privilegio, Señor, la gran honra de estar al frente de la iglesia, yo te pido que por el mismo Espíritu Santo tú me inspires a mí para hablar conforme a tu palabra, lo que tú quieras que yo hable, Señor. Saber, Dios mío, interpretar, Dios mío, la palabra de una manera correcta, por el mismo Espíritu Santo, Señor, con el cual ellos escribieron, con el cual tú los inspiraste a ellos para escribir. Hoy también a mí inspírame, Señor, para poder hablar conforme a tu palabra, Señor, para la edificación de la iglesia, para todos aquellos, Dios mío, que están aquí en tu casa esta tarde, para todos los que están conectados a través de los medios masivos, bendícelos con tu palabra. Para todos aquellos, Dios mío, que a través de las redes masivas de comunicación, Señor, van a escuchar tu palabra en cada hogar, cada familia, cada ciudad, en cada nación, hasta donde tú permitas que llegue la predicación de tu palabra, las vidas de todos aquellos que la escuchen sean bendecidos por ella. Ese es el propósito de la predicación de tu palabra, y podamos crecer cada día en el conocimiento de ella. Amén. Muchas gracias. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Recupere su asiento, por favor. Voy a leer dos versículos paralelos en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, y escuche bien eso y apréndaselo de memoria, por favor, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso quiere decir que todo lo que se hace tiene que ser para la gloria y la alabanza de Dios. Todo aquel que ha recibido algo de Dios por el Espíritu Santo entiende que todo es para la gloria de Dios y no para vanagloria. Porque hay muchos vanagloriosos hoy día. Yo y dejan al Señor en segundo lugar. Cuando Pablo en el libro le está hablando a los Corintios, y le dice: conozco a un hombre, hace 14 años fue transportado al cielo, al tercer cielo. Si en la carne o en el espíritu, no lo sé. Dios lo sabe. Y conozco al tal hombre, dice. Y le fue revelado cosas que no les daba a hombre hablar. Fíjese la diferencia, ese es el Dios que conocemos. Por eso mucha gente no, que Dios, y cuestiona y critican a Dios. Hermano, yo no cuestiono a Dios. Todo lo que Dios hace está bien. Y es perfecto. Y se acabó. No transo eso yo. No transo. Toda su palabra es palabra de Dios y no la transo. En eso hay que ser porfiado. Pablo, el apóstol, estaba hablando de él mismo, pero estaba hablando en segunda persona. Él estaba hablando de su experiencia. Y fíjese que usted va al libro de Apocalipsis y Dios le muestra la revelación más grande que Dios le ha dado a alguien, pero Pablo lo que vio fue extraordinario, fue llevado al cielo. A Juan, Dios le dice, la orden fue: escribe, para que revelación, fue para revelación. Hoy día todos podemos saber lo que Dios le mostró a Juan. Pero a Pablo le dijo que no hablara. Bueno, ese es el Dios que nosotros no. Por eso le digo yo siempre, hermano, hay gente que Dios me mostró, Dios me dijo. Oye, hay pastores que dicen: ya, si alguien ha recibido a alguien, y pasan y desfilan y cuentan, hermano, Dios me mostró que andaba en el mall y después andaba en el cerro y me encontré con un toro negro y después la vecina y se lo eché por el nombre del Señor. Así hay gente, hermano. Y yo he estado en iglesias así, donde cuando me han pasado el púlpito, hermano, he tenido que reprender y corregir duramente eso. Me han invitado una pura vez, pero no me interesa. Mientras esté en el púlpito, yo voy a hablar lo que mi Señor quiere que yo hable. Por eso dice Pablo: si agradara a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. No estamos para agradar a la gente, sino a aquel que nos llamó un día. Porque cuando alguien, hermano, ha recibido el Espíritu Santo, uno se debe a Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que en el momento nos dice lo que debemos decir. Entonces fíjese, hermano mío, que cuando Pedro escribe eso, dice: el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Por eso, hermano, cuando usted predique, porque usted puede decir: no, pues yo no predico. Muchos piensan que si no predican aquí, no son predicadores. Todos tenemos un ministerio en común, que es el ministerio de la reconciliación. Reconciliar al pecador con Dios. Así como lo fuimos nosotros, porque alguien nos predicó. Nosotros no estamos aquí porque así. Es muy raro que alguien haya venido por revelación de Dios. Todos vinimos porque escuchamos la palabra del Señor. De una u otra manera escuchamos la palabra y ahora fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo el Señor, por el sacrificio vicario en la cruz. Ahora la responsabilidad nuestra es reconciliar al pecador con Dios. Para eso venimos a la iglesia, a aprender, a buscar fortaleza, llenura de su Espíritu Santo, instrucción, conocimiento de la palabra. ¿Para qué, hermano? ¿Para guardarlo? ¿Para presumir de cuanto sé? No, para que usted, cuando tenga oportunidad, vaya y predique a otros y les hable a otros de las virtudes de quien lo llamó. Eso es Jesucristo el Señor. ¿Para qué? Para la gloria y la honra de su santo nombre. Entonces, todo lo que se hace es para la honra y la gloria de Dios. El título de la palabra del Señor es los dones del Espíritu. Hace poco el Señor me dijo que hablara de esto. Porque hoy en día, hermano, a muchas cosas se les llama dones. A cualquier cosa se les llama dones. Cualquier persona hace algo y dice que tiene un don de Dios. Don, hermano, hay una diferencia muy grande entre don y talento. El hermano tiene el don para cantar. Eso no es un don, es un talento. El hermano tiene el don de tocar guitarra. Eso no es un don, es un talento.
Para que una persona, hermano, toque mejor la guitarra, no necesita orar y ayunar, necesita practicar harto. Para que una persona cante mejor, necesita tomar lecciones de canto. No orar y ayunar. Pero para usar los dones del Espíritu es necesario orar y ayunar. Es necesario estar consagrándose al Señor y en comunión con Dios cada día. Porque son, hermanos míos, lo vimos ahí, son dados, los dones son dados por el Espíritu. Entonces, en la Biblia, hermano mío, nosotros vemos aquí algunos. Esto va a ser una serie, hermano mío, acerca de esto. Vamos a tratar de ver lo más posible. Yo nunca he sido dogmático en decir lo que yo digo, eso es normal. Si en algo estoy equivocado, de alguna otra manera el Señor nos corregirá o escucharemos lo que es correcto. ¿Ya? Pero el ser dogmático, hermano, significa, como muchos encierran las cosas. Como muchos dicen hoy día, no existen apóstoles ni existen profetas. Y lo cierran, son dogmáticos. Ellos son los dueños de la verdad. Solo en ellos está el Espíritu Santo. Son los únicos que han estudiado. Son los únicos que conocen la Biblia a ellos. También lo vamos a ver ese ministerio quinto. Porque si no es así, hermanos míos, hay que sacar la hoja o borrar ahí. Porque si no existen apóstoles y profetas, tampoco existen evangelistas, pastores ni maestros. Porque no hay un versículo bíblico claro en la Biblia que diga que no existen. Ninguno. Lo que pasa es que a los pastores hoy día no les gustan los profetas. Los han censurado, que esa es otra cosa. Si no vea usted, búsquelo en YouTube y ponga Dr. Olmo, profetiza el terremoto en el 2009 aquí en Chile. Ahí tiene un profeta. Lo que pasa es que los profetas no andan diciendo yo soy profeta. No, esos son los falsos. Los falsos son los que vienen con credenciales, los falsos son los que se ponen títulos, son los que andan yo soy. No. Lo que, hermanos míos, los ministerios estos están en función, pero de servicio, no, hermano mío, de jerarquía. ¿Ya? Por eso que nunca un profeta, un apóstol, un pastor, un evangelista dice, oiga, yo me he fijado en la mayoría, te habla el evangelista, te habla el apóstol, te habla como que el título. Escuché algo muy lindo que decía Lázaro era amigo de Jesús. O sea, vale más la comunión que el título. Vale mucho más la comunión con el Señor que el título. Amén, iglesia. Amén. Porque puede ser un hermanito de la iglesia. Un hermano de la iglesia, pero si está en comunión con Dios, eso es mejor que cualquier título. Amén. Amén. Mejor que cualquier título. Y eso es lo que uno tiene que procurar buscar en la iglesia. No andar buscando títulos ni puestos, no, porque los dones los reparte el Señor. Y los dones son bendiciones y aptitudes que Dios da a los creyentes a través de su Espíritu Santo para servir en la obra. Antiguamente, hermanos míos, recuerdo de pequeño en la iglesia, había un siervo de Dios, llamado por Dios, ungido por Dios, porque esos son los hombres que tienen dirección, que tienen guía, aquellos que han sido llamados por Dios y aquellos que han sido ungidos por Dios. Porque hoy día, de un 100%, un 5% de los pastores son ungidos, puestos por Dios. La mayoría son puestos por los hombres. Hoy en día ponen a cualquiera pastor. La iglesia lo único que quieren es crecer y tener mucha iglesia. En Santiago, hermanos míos, hay una competencia tremenda por cuál es la iglesia más grande. O sea, no quieren mostrar al grande, quieren ellos ser grandes. Y ya eso es señal de que el Espíritu Santo de Dios no está dirigiendo ahí. Así es. Porque cuando el Señor está dirigiendo, se entiende que el grande es Él. Amén. El único grande es Él. No hay grandes hombres, hay solo hombres sirviendo a un Dios grande. Amén. Dijo Paul Washer, y es una gran verdad. Grandes siervos, y les gusta ser llamados grandes. No, hermano, no. Somos simplemente servidores. Dijo alguien, con ser siervo inútil, con eso me basta. Así es. Santo es el que vive, porque aunque lo hagamos todos siervos inútiles somos. Así es, Señor. Entonces, hermanos míos, qué importante es ser estructurado en la palabra y tener el conocimiento de la palabra por encima de las emociones, por encima de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Y eso es porque un pastor, un líder que no ha sido ungido, no ha sido llamado por Dios, no tiene palabra revelada. No tiene palabra, no tiene con qué enseñar a la iglesia. Solo repite lo que lee, pero no hay revelación de Dios. No hay algo de arriba que venga para la iglesia. Hay una palabra rebuscada.
Por eso que la iglesia hoy día, hermanos míos, como dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué, hermanos míos? Porque en ese entonces los sacerdotes tenían la función principal de enseñar la ley al pueblo. Hoy la función principal la tiene todo aquel que dice que ha sido llamado por Dios, tiene la función principal de enseñar la palabra de Dios a la iglesia. Como siempre les he dicho, este no es un jardín infantil para andar cuidando niños. No, la función principal de los líderes, hermanos, de aquellos, porque dice Apocalipsis 1:6, que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y la función principal como sacerdocio que tenemos es enseñar la palabra de Dios al pueblo. Esa es la función que cumplimos aquí. Como reyes, si somos victoriosos, un día vamos a reinar con Cristo. Pero hoy debemos cumplir la función y no quedarnos con los títulos. Entonces, en la antigüedad, los sacerdotes vivían peor que el pueblo. Por eso es que también hoy día, hermanos míos, es exactamente igual. Entonces, hay un desconocimiento total dentro de la iglesia de la palabra. Hay mucha emocionalidad dentro de la iglesia. Hoy día muchas personas, no, que yo tengo el don de danzar. Hermano, el don de danza no existe. No existe. Para que alguien diga yo tengo que usar, porque los dones son para usarlo, para provecho, para servicio de la obra. Los dones, hermanos míos, son dados por el Espíritu. Por lo tanto, todo lo que es dado por el Espíritu debe ser activado o accionado por el mismo Espíritu por el cual fue dado, por el Espíritu Santo de Dios. Y como la iglesia tiene conocimiento, y como la iglesia también, a la mayoría de la iglesia ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, que el Señor Jesús dijo, el Espíritu Santo dará testimonio de todas las cosas. Entonces, estaban congregaciones donde recién he llegado, y hermanos, vamos a cantar una alabanza. Comienza a cantar la alabanza y empiezan y salen adelante y toman a otras personas y las hacen, hermanos, y hacen, hermanos míos, y obviamente uno está ahí y uno examina bajo la guía del Espíritu Santo. Y yo le pregunto al Señor, Señor, esto es suyo, el Espíritu Santo da testimonio. Eso quiere decir que el Espíritu Santo habla. Y el Espíritu Santo nos dice lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces hoy día, hermanos míos, muchas personas todo lo aceptan como que es de Dios. ¿Por qué? Por el desconocimiento, porque la mayoría de la gente que viene a la iglesia no tiene ningún conocimiento de la palabra de Dios o tiene conocimientos generalizados, pero no profundizados. Esa es la función de uno, profundizar esos conocimientos y ampliarlos a la iglesia. Enseñarlos tal como son. Y lo que es de Dios es de Dios, y lo que no es de Dios no es de Dios, y punto. Si algo no aparece en la palabra, no lo aceptamos, porque esta es la regla de fe y conducta. O sea, nosotros hemos aceptado lo que dice la palabra. Amén. Si hay algo que no está en la palabra, hermano, no podemos ponerle ni quitarle. Recuerde que hay un ay, porque eso es ponerle a la palabra un don más. Un don es una manifestación del Espíritu. Muchos creerán que yo no creo en eso, yo creo en eso. Porque les he dicho que muchas veces he tenido luchas espirituales aquí, en mi pieza, hermano mío, en las noches, en las tardes, en la mañana, cualquier hora. He tenido luchas espirituales tremendas contra las huestes espirituales de maldad, contra hechicería, contra todo lo que viene, hermano, a atacar, a destruir, porque el maligno no haya cómo destruir la iglesia. Mientras el Señor Jesús, el Todopoderoso, esté con nosotros, no va a poder. Amén. Pero no significa que no va a tratar, por hermano. Porque muchos vienen así playa, como que piensan que el maligno no los va a atacar. Claro, pues, hermano, si tú no estás orando, si tú no estás ayunando, si tú no estás buscando el rostro de Dios, el diablo no se va a preocupar de ti. No eres rival para él, no eres de preocupación. Un cristiano frío y vacío no es preocupación para el diablo. El diablo se preocupa cuando hay alguien que empieza a orar, que empieza a ayunar, que empieza a congregarse más, que empieza a leer la Biblia, que empieza a nacer algo, una necesidad, una búsqueda de Dios. Entonces el diablo se va a preocupar. Entonces va a comenzar tu lucha espiritual y ahí vas a decir, ahora entiendo al pastor. Porque muchas personas están cuestionando, hermano. Y he tenido luchas y guerras espirituales cuando he estado sin poder ni siquiera moverme, hermanos míos, atacados por espíritus malignos. Y me he puesto a clamar, a guerrear en el espíritu, hermano, y he terminado avanzando. Que a mi hijo le preguntan, y mi esposa es la encargada y les explica qué es lo que está pasando ahí. Porque a nuestros hijos hay que explicarles y hay que enseñarles, que ellos sepan desde chiquititos, conozcan la gloria y el poder de Dios. Que el Evangelio, hermano mío, es real y es algo vivo, es algo que se vive. No es religión esto, hermano. Aleluya. Y he terminado danzando con la gloria y el poder de Dios.
Lo conté hace muchos años, estuve allá cuando vivíamos donde mi suegra, teníamos 2 piezas, hermano. Y en la mañana, me fui a orar y mientras me puse a orar, hermano, se me durmió de aquí hacia abajo. Y yo pensé que había quedado inválido. Hermano, no podía moverme, no había nadie. Y en el Espíritu el Señor no me permitió llamar a nadie. Después uno entiende esto, porque el Señor se lo hace vivir. Por eso que hoy día hay gente que dice, ve a los predicadores de hoy en día, pues, hermano, Dios no habla. Obviamente estos carnales y naturales, hermanos míos, que no se meten en profundidad con Dios, obviamente no tienen ni idea de la voz de Dios. Por eso es que andan hablando cualquier cabeza de pescado, hermano. Pero alguien que busca el rostro de Dios, que tiene comunión, que busca al Señor, claro que el Dios que yo tengo es un Dios vivo y es un Dios que habla. No sé cuál tendrán ellos, pero el Dios mío sí habla. Y sabe que miré y me arrastré, hermano, y cerré la puerta para que no viera por mi suegra inconversa ahí. Y me arrastré a la otra pieza, me arrastré, hermano. Toda esta parte dormía. Yo estaba en mi carne muy preocupado, pensé que había quedado inválido. Y me metí a la otra pieza, hermano, y vi un demonio, pero terrible, grande. Estaba encorvado así en la pieza, en la casa, hermano mío, y me tenía subyugado. Y me puse, no podía hablar como yo les estoy hablando ahora. Solamente eso es lo que la Biblia dice, orad en el Espíritu. Solamente me puse a guerrear, a batallar en lenguas, hermano. Y cada vez más y más fuerte y más intensamente, y el Señor respaldándome, llenando con su Espíritu Santo, cada vez más fuerte, cada vez, hermano, me levanté de ahí y terminé danzando, me reía, lloraba, glorificaba a Dios. Oiga, hermano, eso es el Evangelio del Señor, eso es andar y vivir en el Espíritu. Los que no viven en el Espíritu, estas cosas no las entienden. Pablo lo dijo, los naturales no pueden entender las cosas del Espíritu, no las pueden entender. Aleluya. Entonces sí creo, obviamente, hermano mío, en lo que es la danza. Pero la danza no es un don, es una manifestación del Espíritu y viene por algo. No es que yo tenga que danzar, aunque en la iglesia también he saltado, he danzado, pero no es que cada vez que venga me ponga a saltar aquí, por hermano, por emoción. Eso es emocionalidad. Por eso a la gente le molesta, hermano mío. Le molesta cuando se le enseña, pero esa es la palabra de Dios. Por eso hay tantos errores. Porque los pastores, hermanos, no tienen carácter para enseñar en sus congregaciones y permiten cualquier cosa. No, hermano, el único que se puede mover en la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Y los dones que Dios ha dado a la iglesia, para eso los cristianos tienen que ser enseñados. Porque los hermanos, cuando llegan, se espera que todo creyente al menos tenga un don. Un don para servir a la obra del Señor. En la Biblia, hermano, la palabra de Dios nos muestra que hay ministerios, hay dones y hay funciones. El estar en la puerta no es un ministerio, no es un don, es un servicio que se hace para la obra del Señor. El recibir la ofrenda es un servicio, es un trabajo que se hace para la obra del Señor. Entonces, hoy día a cualquier cosa le llaman un don, no, que tiene el don. Hace muchos años atrás llegó una persona a la iglesia, con pelo largo, con falda larga, como muchos creen que es el prototipo de una buena cristiana. Fíjese que cuando ella llegó, hermano, estuvo como un mes y algo congregándose cuando nosotros estábamos recién empezando. Y llegó con una persona y un día en la conversa le empiezo a hablar. Yo le dije, oye, su esposo no vino. No, dijo, sí, no es mi esposo. Ah, no es su esposo. No, me dijo, lo que pasa, me dijo que yo tengo el ministerio de restaurar hombres. Ya era el tercero que restauraba ya. ¿Para qué les voy a entrar en detalle? ¿Ah? Entonces, por eso le digo, hermanos míos, que no tiene que ver con la apariencia. Por eso que importante es el tener el carácter y esas cosas corregirlas, disciplinarlas y reprender si es necesario. ¿Para qué? Para que la iglesia sea sana en la fe. Para que la iglesia sea sana en el Espíritu. Eso es la iglesia, hermano. No que se manifieste cualquier espíritu. No que se manifieste, porque en la iglesia hoy en día, cuando los pastores no tienen guía del Espíritu Santo, hermano, ni discernimiento de espíritu, no saben qué espíritu es el que se está manifestando en la iglesia. No tienen qué espíritu, no saben qué espíritu. Antiguamente, eso les decía con el ejemplo de ponerles este siervo, yo, hermano, a quien Dios llamó a fundar ese ministerio. Oiga, un hombre lleno del Espíritu Santo, decía, aquí va el Espíritu Santo. Y había hermanos especiales designados para parar banca, hermano. Las vigilias, era algo extraordinario ir a la iglesia. Era algo maravilloso, hermano.
Yo era chiquitito y los chiquititos, hermano, usted sabe, yo sí que era complicado, yo sí que era molestoso, yo sí que era inquieto, hermano, y maldadoso, ¿para qué le cuento? Toda mi vida ha sido así. Pero ¿sabe qué? Cuando se manifiesta el Espíritu Santo, no sé si usted lo ha visto aquí, los niños, incluso algunos, se quedan hasta dormidos. Ese es el Espíritu Santo de Dios, ¿sabe? Cuando se manifiesta la iglesia. Dios es perfecto, su Espíritu Santo es perfecto. Amén. Jesucristo el Señor es perfecto, su palabra es perfecta. Sí, nosotros somos imperfectos. Por eso es que estamos en el camino de la perfección, del perfeccionamiento. Aleluya. Donde aquel que no deja ser perfeccionado no va a poder avanzar, no va a poder seguir adelante. No porque alguien le diga, no, si no se va a ir y el pastor y le echar la culpa a cualquiera. Por no reconocer que simplemente no quiso cambiar de actitud, de conducta y siguió siendo el mismo. No, este es un camino de perfeccionamiento, hermano. Aleluya. Para eso Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice Efesios 4, 10, 11. Y el 12 dice, ¿cuál es el propósito del perfeccionamiento? Dice, que Dios puso en la iglesia a estos hombres. Dice, Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, eso quiere decir que todo aquel que lo ha llamado el Señor, Dios lo ha llamado a trabajar en alguna área de la iglesia. Pero usted no lo va a hacer como usted quiere, sino que va a ser perfeccionado. Y perfeccionar es hacer algo mejor de lo que era. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados? Porque hay muchos que quieren quedarse igual. Así va a seguir nomás por nada. Y no va a poder permanecer. Le va a molestar la predicación, la palabra, otra vez lo mismo. ¿Por qué se está enseñando? ¿Por qué? Porque todavía su cabezón no ha entendido. Todavía no ha entendido, todavía no hemos aprendido. Mire, hermano, se voy a contar en experiencia personal. Yo así he aprendido, por eso se los cuento. Pablo dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en sus debilidades. ¿Y qué es gloriarse, hermano? Es hablar. Gloriarse en sus debilidades es contar mis errores. ¿Quién se para aquí adelante y cuenta un error? Nadie habla de que está siendo mal esposo, mala esposa, que se está equivocando. No, todos hablamos de los demás. Pero nadie habla de su error o de su equivocación. Nadie habla de eso. A eso se refiere Pablo cuando dice que se gloríese en sus debilidades. Alabado sea el Señor. Entonces yo estaba, hermano mío, me fui a trabajar a cierto lugar. Y el Señor a mí cuando me llamó y me hizo dejar mi trabajo para que me dedicara a tiempo completo a la obra. Y me habló y me mostró el Señor, tomé a mi esposa, nos vestimos y teníamos que entrar por la puerta y nos hincamos aquí. Señor, aquí estamos, dejamos todo por servirte a ti. ¿Ah? Dispuesto 24/7 para servir al Señor. Pero yo me fui a trabajar. Y el Señor en la iglesia utilizó una hermana que predicó 4 veces la misma palabra, en días diferentes. Y la palabra era acerca de la enseñanza del Señor Jesús, acerca del afán y la ansiedad. Y yo como la 4ª vez dije, pero en mi mente, hermano, murmurando ahí. Otra vez la misma palabra. Y yo en mi mente, ¿cómo no va a haber algo más que me diga? Y sobre todo la misma hermana, porque así somos los seres humanos. ¿Sabes? Nos equivocamos en esas cosas, nuestra mente es muy rápida. Lo que pasa, siempre lo he dicho, que tengo el valor de confesar lo que otros callan. Entonces, hermanos míos, y incluso hubo una 5ª vez. Y esa vez cuando yo lo dije era otro hermano que estaba predicando y la otra vez predicó la misma hermana. Recién vine a entender que el Señor me estaba hablando a mí. ¿Y por qué se había predicado 5 veces eso? Era porque el Señor quería que yo lo entendiera. Cuando yo lo entendí, el Señor no me lo habló más. ¿Amén, iglesia? Entonces el Señor te lo va a hablar 1000 veces, si es necesario. Y no lo veas como que es una molestia, porque muchas veces se mira al predicador, no lo mires así. Mira, ¿por qué, Señor, me estás hablando nuevamente esto? Es porque Dios te ama. Y porque Dios no quiere que te vayas hacia allá. ¿Amén? Porque Dios no quiere que te equivoques. No quiere que te salgas del camino que Él quiere que tú sigas. Por eso doy gracias al Señor por haber aprendido, hermano. Alabo a Dios por haber aprendido eso. Y por eso hoy en día uno puede enseñar. Porque para enseñar hay que aprender primero. Entonces, por eso, hermanos míos, la importancia de escuchar siempre la palabra del Señor y preguntarle al Señor, ¿por qué, Señor? Todavía no lo he entendido. Tanto me amas, Señor. Bueno. Entonces, hermano, así como le narraba, en el tiempo de esa iglesia, yo veía a las hermanas danzando, ancianas, hermano. Hermanas ancianas. Yo estoy hablando de 80 años, hermano.
y danzaban, pero como unas niñas. Y su rostro, hermano, la alegría, y no tiene que ver con muchos hoy día que andan haciendo y saltando, andan haciendo verdaderos shows ridículos. Que hoy en día, hermano, yo no sé por qué, hermano, todas estas cosas los graban. Viera usted los memes que han hecho. Hermano, eso es intimidad en la iglesia. Por eso nosotros transmitimos la palabra, porque la palabra de Dios es para todos. Pero cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, qué terrible, hermano, para ver a alguien cuando usted está llorando, usted está alabando a Dios, usted está hablando en lengua, muchos van al suelo y lloran, otros van a orar. Hermano, eso es la iglesia, pero eso es intimidad con el Señor. Es como siempre se lo he explicado, si yo estuviera con mi esposa, la abrazo, le doy un beso y la estoy besando, le estoy diciendo cosas lindas y lo estoy transmitiendo para el mundo entero. ¿A quién le importa eso? A nadie. Hay gente que se lo ha dicho, pero lo siguen haciendo. 2 horas y 3 horas duran sus cultos, hermano. A veces aquí la gente se queja porque dura 1 hora y media el culto. 3 horas y de transmisión, porque transmiten esas cosas. Entonces hoy día hay gente que de verdad, hermanos míos, las danzas que hay hoy en día, oiga, pero son, hermanos míos, totalmente emocionales. No es como en ese entonces cuando era guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Cuando el pueblo de Israel pasó el Jordán, el Mar Rojo, me acordé de Josué que también pasaron, el Señor también como Josué abrió el Jordán para que el pueblo pasara. Pero abrió el Mar Rojo, Dios, hermano mío, a través de como le dijo a Moisés. Cuando ellos pasaron al otro lado, imagínense, tremendo milagro que vieron, ellos hicieron una fogata y se pusieron a danzar. Y las danzas, si usted ve a los judíos hoy día, véanlos cantar, vean sus cánticos. Cuando ellos cantan, hermano, no hay cosa más alegre y más linda cuando ellos cantan. Y son danzas tan antisexuales, hermano, que ellos se toman de los hombros y hacen así. Y cada cual están ahí, y se gozan y cantan al Señor. Oiga, y usted inmediatamente siente el Espíritu Santo del Señor. Cuando ellos pasaron, hermano mío, dice la Escritura que ellos se pusieron a danzar ahí. Y esas eran las danzas de ellos, de glorificar a Dios. No era hacer cuestiones raras ni extrañas ahí, sino que era danzar, saltar de gozo, de alegría. Era una manifestación de gozo por la victoria que Dios les había dado. Y María, dice la Escritura, hermana de Aarón, tomó un pandero y comenzaron a alabar y glorificar. Entonces, eso es la danza. Es una manifestación porque a mi vida me ha venido siempre después que he tenido una gran victoria sobre huestes, sobre espíritus malignos, sobre hechicería, sobre el maligno que quiere destruir la iglesia y la obra. Siempre terminó avanzando porque Dios nos ha dado victoria. Amén. Entonces es una manifestación del espíritu, pero por la victoria que Dios nos ha dado. Es algo de celebrar, iglesia, es celebrar. Si alguien, hermano, va a danzar y va a saltar y va a glorificar, hágalo, pero no haga cosas extrañas y raras que lleguen a asustar a la gente nueva que viene a la iglesia, pero no entiende eso. Porque cuando es por el Espíritu Santo se impone. El Espíritu Santo llena la iglesia. Y la gente, aunque no entienda lo que está pasando, siente el Espíritu Santo. Sus rostros cambian, sienten algo maravilloso y eso es lo que les hace después volver a la iglesia otra vez. Pero hay gente que se asusta. Hay gente que se va y dice no entiende. Hay gente haciendo cosas raras. No sé, sentí shock. Sí, pues, hermano, porque hay gente que hace las cosas emocionalmente. Bueno, le dediqué harto tiempo al tema de la danza, hermano mío. ¿Por qué? Porque hoy día no, es un don de Dios, no es un don. ¿Cómo acciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo instruir? ¿Cómo puedo enseñar a la iglesia? Si un hermano me dice yo tengo el don de danza, ¿cómo le puedo instruir yo cómo funciona ese don? Pues no existe, hermano. Entonces, por eso la importancia, hermanos míos, de lo que dice el apóstol Pablo. Fíjese que en 1 Corintios 1:7 dice la Escritura que a ellos no les faltaba ningún don. O sea, la iglesia de Corinto, fíjese que era una iglesia rica en dones. Por eso Pablo les escribe. ¿Les escribe para qué? Tenemos, hermanos míos, desde el 1 en adelante, primero está cómo Dios da los dones. Y luego en la segunda parte, hermanos, del 12 en adelante, tenemos... se me fue. El propósito de los dones. La unidad en la diversidad. Por eso que, hermanos míos, si nosotros notamos bien la Escritura, ponga el sentido usted en la Escritura, no lea por leer, ponga el sentido, entienda lo que está leyendo. Dice que por el mismo Espíritu son dados los dones, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es uno. El Espíritu Santo es uno.
Él es el que da los dones. Cualquier don que haya dado el Señor a cualquier hermano, tiene que ser el mismo Espíritu. No es chocante, no es molesto, no hay un cuestionamiento, no hay una crítica y usted no se molesta. Así es. Cuando es humano, molesta, hay una incomodidad en nuestras vidas. Aunque no sepamos discernir, hay una molestia en nuestras vidas. Porque sentimos que hay algo raro y no nos vamos contentos ni conformes, sino que nos vamos en nuestra mente y el maligno, que es astuto, empieza, hermano, a afectar nuestras emociones. Cuando es del Espíritu Santo, como digo en ese entonces, yo tenía 5 o 6 años, hermanos míos, y me quedaba quietito y miraba a las hermanas, por eso todavía me acuerdo, y las veía danzar, hermano, y veía a otros orando por otros, unos hincados. Oiga, hermano, y esto duraba 1 o 2 horas y era algo maravilloso, extraordinario, pero había una guía del Espíritu Santo. Hoy día no, hoy día lo que usted está viendo en la televisión son verdaderos, hermanos míos, shows. Son verdaderos, hermanos míos, ridículos lo que estamos viendo. Y esas iglesias obviamente no son iglesias de Cristo, sino que el maligno, hermano mío, ¿qué es lo que hace? Donde son nuevas las personas, no tienen conocimiento de la palabra, el maligno los utiliza ¿para qué? Para que critiquen a la iglesia del Señor. Por eso dice que los canutos son locos, que no tienen entendimiento, y obviamente esa gente no tiene entendimiento. Pablo el apóstol dice que debemos andar en el Espíritu, pero con entendimiento. ¿Amén? Amén. Eso significa, ¿qué significa? Que usted tiene que entender lo que está pasando en la iglesia. No que alguien haga algo, no sé por qué lo hice. No, usted no lo hizo bajo la guía del Espíritu Santo, porque usted no pierde los sentidos cuando está bajo la guía del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Entonces, los dones, hermanos míos, son dados por el Espíritu Santo. Vamos a ver, a través de la Escritura aquí, miren. ¿Quién escribió el libro? Vamos a leer un poco la introducción a Primera de Corintios. Vamos a pasar algunos nuevos y hoy día tenemos la gran bendición de cenar con el Señor. Amén. Pero como va a ser una serie, hermanos míos, vamos a ver bien todo lo que son los dones del Espíritu. Cada día domingo con la ayuda del Señor, porque es importante, es necesario conocer, hermanos míos, bien la Escritura. ¿Quién escribió el libro? Pablo y Sóstenes. ¿Cuándo fue escrito? Por allá por el año 57 al 54 después de Cristo. ¿A quién fue escrito? A la iglesia de Corinto. ¿De dónde fue escrito? Desde Éfeso. El trasfondo histórico del libro. Esta epístola a los Corintios fue escrita desde Éfeso, 1 año después de haberse establecido la iglesia en Corinto. Corinto era una ciudad cosmopolita, o sea, eso quiere decir como Chile hoy día. Había muchas personas de distintas nacionalidades, eso significa cosmopolita. En una época cuando las restricciones morales eran mínimas. Naturalmente era muy difícil establecer una iglesia y mantenerla pura en esas circunstancias. El propósito de Pablo al escribir esta carta fue doble: guiar a la iglesia a separarse del error y del desorden moral, del error y del desorden moral, y contestar algunas preguntas específicas que le dirigieron a él. Recuerde que Pablo ellos fueron a una comisión de hermanos y le llevaron las cartas y le hicieron preguntas personales a Pablo. Pablo por eso dice, uno de los problemas que tenía esta iglesia es que había desunión, ¿ya? Estaban divididos dentro de la misma iglesia, y Pablo les escribe precisamente para corregirlo. Una delegación de la iglesia de Corintios fue enviada a hablar con Pablo sobre varios problemas en la iglesia. Fue entonces cuando escribió 1 Corintios. Antes habría escrito otras cartas que se perdió y otras más también que también se extraviaron. Corinto era una gran ciudad en una ruta comercial. Influencias en la iglesia con el espíritu de inmoralidad y de codicia reinante en Corinto. Los corintios llegaron a tener muy mala reputación, hasta en los gentiles, como inmorales, llenos de filósofos. Y por eso Pablo dice que no fue a ellos con sabiduría humana, sino con poder de Dios. También Corinto tiene el pensamiento de que el cuerpo era pecado, o sea, no tenía importancia y que no importaba lo que hicieran con él. Por eso el problema de la inmoralidad en la carta. Y se formaron varios problemas. ¿Se acuerdan que hace poco fuimos instruidos por una palabra? Nuestro hermano Sebastián nos compartió una palabra acerca de un caso de inmoralidad juzgado en la iglesia de Corinto. Pablo dice que había tal pecado ahí, dice que ni aún afuera se nombraba, tanto que alguno tenía la mujer de su padre. Entonces Pablo no los llamó para felicitarlo ni para hacerle un regalo, sino que los corrigió duramente, porque esas cosas hay que corregirlas. Y se formaron varios problemas en la iglesia, a pesar de que ellos tenían todos los dones,
Pero Pablo les recuerda que se olvidaron del amor. ¿Te acuerdas? 1 Corintios 13, Pablo les enseña que lo más importante era el amor. O sea, ellos, hermanos, como inmaduros, por eso digo, qué importancia de que cuando una persona reciba un don, una gracia de Dios, sepa administrarlo. Lo haga con humildad, que entienda que los dones son para provecho de la iglesia. No son para orgullo personal. No son para creerme porque yo soy pastor, soy superior a usted. ¿Ah? Ese es el problema que tenían ellos, que a veces pasa en las congregaciones. ¿Ah? Es como en las empresas, eso pasa en lo natural, que el maestro menosprecia al maestro de segunda, o al maestro de tercera, o al ayudante, o a otro que tiene un cargo menor, o al que hace hacer. ¿Qué sé yo? Esas cosas pasan porque están en la humanidad. Bueno, esas cosas en el Señor no existen. ¿Ya? Por eso dice la palabra del Señor que para Él somos todos iguales. Amén. La función dentro de la iglesia es distinta, porque el Señor reparte los dones como Él quiere. Recuerdo, escuché a alguien un día que estuvo orando por años para que Dios le diera el don de vista espiritual. El don de vista espiritual no existe, por eso Dios nunca se lo dio. Es muy difícil, hermano, que yo le pida a Dios un don y Dios me lo dé. Porque Dios, hermanos míos, hemos entendido por su palabra que no echa más carga de la que nosotros podemos llevar. Entonces, si usted puede llevarse 5 kilos, el Señor no le va a echar 10 ni 20, porque se va a caer en el camino. Si usted se puede 1 kilo, con 1 kilo, pero llegue a la meta. Entonces, Dios conoce las capacidades y sabe quién puede llevar algo y sabe quién no es capaz de llevar algo también. Por eso que Él es el que reparte. Entonces, si quiere un don, pídale un don, pero dígale, Señor, tú lo sabes. Amén. Porque de repente, hermanos míos, podemos pedir dones a Dios y podemos pedirle y vamos a pasar el tiempo y el tiempo y el tiempo. Y nunca nos va a dar ese don que queremos, sino que estamos perdiendo el tiempo en la oración. Por eso que dijo el Señor, pedís y pedís más. Entonces, pídale al Señor si usted quiere una gracia, porque es importante que haya una gracia. Para eso usted tiene que consagrarse. Para eso usted tiene que orar, ayunar, acercarse al Señor, estar en el Espíritu, ¿ah? Y permanecer ahí, que cuesta horrores. Por eso muchos prefieren no tener. Entonces, hermanos míos, esa era la condición que había en esta iglesia, ¿ya? ¿Por qué? Porque alguien que me busque el libro de Santiago, libro de Santiago, capítulo 3, capítulo 1, perdón. Lo tenía anotado por aquí, ¿sabes? 1:17, si no me equivoco. Mire, ¿cuáles son sus fuerzas? Si es una epístola, una carta, ¿cuándo fue fundada la iglesia? Fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, en el año 54 o 57. Y la iglesia estaba compuesta de gentiles, judíos y griegos. Las fuerzas y sus debilidades. Fuerzas tenían gran experiencia en los dones espirituales y buena enseñanza. La debilidad era la falta de amor, el orgullo, estaban en partidismo, ¿ah? Estaban desunidos. Unos con Pablo y otros con Apolo. Se formaron contiendas, problemas de inmoralidad. Los líderes se interesaban por el dinero más que el servicio. Criticaron a Pablo, decían que él no era un verdadero apóstol. Ese era, hermano mío, el contexto, la introducción a la carta de los Corintios, para que nosotros veamos, porque cada vez que se escribe una carta, por algo se escribe, por algún motivo. Es lo mismo para que nosotros entendamos por qué la predicación, por qué hoy día se habló de esto. Por eso el Señor lleva al predicador a hablar de esto hoy día. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia están esos problemas. ¿Ah? Están esas dificultades y por eso se nos exhorta a abandonar lo mal que estamos haciendo. Alguien que lo lea, por favor. 1:17. Sí. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, otra cosa importante, los dones, hermano, dados por Dios, son perfectos. Nosotros somos imperfectos, pero los dones son perfectos. Por eso que la gente no entiende cómo los cristianos cuando ven a alguien equivocarse, cuando ven a alguien ven cometer errores, cuestionan y critican, pero nosotros somos imperfectos. Pero los dones de Dios son perfectos. O sea, cuando los dones de Dios, hermanos, son activados por el Espíritu Santo, no puede haber error. No hay error. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando Pablo les escribe, hermanos míos, les dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lo mismo que nosotros. No debemos ignorar
los dones que hay aquí. Y, hermanos míos, los dones que Dios da a la iglesia y su función. ¿Cómo funciona? Porque podemos conocer el don de nombre, pero no sabemos cómo actúa ese don. De qué forma o de qué manera se manifiesta el don. O qué don tengo yo. ¿Ya? Es importante eso, no ignorar ahora. Dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevando como se os lleva a los ídolos mudos? Claro, como obviamente ellos venían también como nosotros de afuera, ellos obviamente vivían en el paganismo. Tenían sus propias creencias. Y obviamente las creencias estaban dadas a esos ídolos o dioses mudos que obviamente no tenían ninguna forma de hablar ni de comunicarse con ellos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, miren, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y esto es algo que tenemos que tener nosotros siempre en cuenta. Diversidad de dones, claro que los hay. Pero el Espíritu es el mismo. Amén. Por eso la importancia, hermanos, de cada hermano recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque si no, una persona mentalmente va a creer o no va a creer. Apoya o no apoya. Así es la gente. No, yo apoyo, pobrecito, es que me da pena. No, hermano. No. Lo que es de Dios es de Dios. Y lo que no es de Dios, no es de Dios. Así tiene que ser la iglesia. Si no, hermano, ¿para qué el conocimiento? ¿Para qué la palabra? Para eso es. Para sacarnos del error. Para que hoy día veamos. Para que hoy día sepamos y conozcamos. Y no estemos en ignorancia. La palabra de Dios tiene que estar por encima de nuestras emociones. Por encima de lo que creo. Por encima de lo que pienso. Por encima de mí está la palabra de Dios. Entonces, por eso, hermanos míos, que no, que la persona, que porque me cae bien, que le tengo cariño, hermano, gloria al Señor, pero ame más a Dios y a su palabra. Y sea usted obediente a su palabra. Si la palabra dice no, es no. Si la palabra dice sí, es sí. Así debemos vivir en este tiempo. ¿Sabe para qué? Para no ser engañados. Porque hoy día, sobre todo hoy día, hermano, hay muchas iglesias que han salido. Hay muchas congregaciones de diversas formas, diversos tipos y diversas doctrinas extrañas. Muy, muy extrañas. Así que gloria al Señor el mantenerse en la sana doctrina. Mantenerse en la palabra de Dios pura, tal como es. Amén. Sin quitarle, sin ponerle. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Entonces usted sea así. Y si usted es así, nada lo va a mover. Cualquiera que me oye estas palabras, dijo el Señor, y las hace, lo voy a comparar a un hombre prudente. Eso es un cristiano prudente, sensato, inteligente, sabio, que dice el Señor, tu palabra dice no, es no. Tu palabra no dice que eso es así, no es así. Nada que este espíritu, nada que porque voy a mostrarle las cosas, el Señor me mostró, el Señor me habló. Yo sé que Dios habla y yo sé que Dios muestra. Claro que sí. Pero también la iglesia debe examinar qué espíritu tiene la persona. ¿Cuál es su conducta? ¿Cómo vive? Si es un cristiano serio. Porque a veces de repente hay personas, hermano, que vienen un año, después se desaparecen un año, andan en el mundo, en la vida, y vienen a la iglesia y quieren profetizar por nosotros. Y hay muchos que lo escuchan. No, bueno, a eso yo lo mando a callarse. No, yo a una persona así, hermano mío, inmediatamente lo mando a callar, de aquí. No me interesa. Pastor, no tiene amor. No, si tenemos amor. Pero también hay disciplina y corrección. Porque el único que puede levantarse en la iglesia es el Señor. Su Espíritu Santo puede levantar a cualquier hermano. Y cuando Dios levanta a alguien, se impone. Entonces cuando uno conoce al hermano que lleva años, un hermano que se guarda, un hermano que se consagra, un hermano que es responsable, que tiene cualidad de actitud, y que siempre está en la iglesia, uno conoce a ese hermano. Uno conoce a ese hermano. Que el Señor me lo bendiga. Porque hay gente, hermano mío, muy emocionalista dentro de la iglesia. Por eso es fácilmente engañar. Se les habla de cualquier cosa y a todos lo creen. Bueno, después vamos a llegar a ese punto, hermano mío. Uno de los dones con los que más hay problemas, con el don de profecía. Uno de los más que hay problemas dentro de la iglesia es con el don de profecía. Entonces, pero ya vamos a llegar a él. Entonces, hay diversidad de operaciones y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, eso nos habla de la unidad del Espíritu. Pablo siempre decía, sed
de un mismo espíritu. Si el Espíritu Santo toma a alguien, hermano mío, todos vamos a saber si está tomado por el Espíritu Santo o no. Todos vamos a saber. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es uno. Amén. Y el Espíritu Santo, hermano mío, es la cosa más extraordinaria y maravillosa cuando se manifiesta en la iglesia. Y cuando Dios levanta y toma a alguien para hablar, aleluya, el Señor se impone en la iglesia porque Él es el Señor de la iglesia. Y Él es el único que puede tomar a alguien, levantarse y levantar la voz aquí. El diablo, el maligno se levanta y lo hacemos callar. Amén. El único que se puede mover aquí es el Señor. El Señor de la iglesia se llama Jesús. Y el Espíritu Santo es el único que se puede mover aquí en la iglesia. El Espíritu Santo de Dios, no el espíritu de error. Si Dios colocó en mi vida discernimiento de espíritus, que ahí vamos a pasar para que vea usted lo extraordinario, maravilloso que son los dones de Dios. Porque diciendo inmediatamente cuál es el espíritu que está manifestando la iglesia. Si es el Espíritu Santo, el espíritu de error o el espíritu humano. Por eso muchas veces usted se puede enojar, ¿ah? Porque está hablando directo y piensa que es el pastor. No, hermano, es el Espíritu Santo de Dios. Hace mucho tiempo el Espíritu Santo comencé a hablar y a reprender y a corregir porque la iglesia se va para abajo. Empecé a corregir, hermano, esté aquí. Porque muchas veces su mente está en otro lado. Se van, ¿qué voy a hacer mañana? Y la hermana fue honesta. ¿Sabe dónde andaba en su mente? En el mall andaba comprando la Biblia. Mientras estaba en la iglesia. ¿Sabía eso yo? No, pero ¿quién lo sabe? El Señor de la iglesia. ¿Lo hizo para destruirla? No, lo hizo para corregir. Para que eso no se haga en la iglesia. Si quiere ir al mall, vaya al mall. Pero cuando venga a la iglesia, venga a la iglesia. ¿Amén? Amén. Esto es así, iglesia. Por eso es lo extraordinario. Muchas veces he detenido el culto y he comenzado a reprender porque se nos ha metido un espíritu del maligno. Lo echamos para afuera en el nombre de Jesús. Los dones de Dios son extraordinarios. Amén. Maravillosos. No tengo que orar unos años para saber si es de Dios o no de Dios. Por eso es el gran problema de los pastores hoy día, que no tienen discernimiento de espíritu. Y si el don de discernimiento está en un hermano o una hermana, no le van a creer. Porque ellos naturalmente no lo van a entender. Porque el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Santo es el que vive para siempre. Entonces, hermano, eso téngalo bien claro. Y ahí Pablo los empieza a corregir. Ya leímos, lea 1.7 de 1 Corintios, donde dice que a ellos no les faltaba ningún don. Pero había problemas entre ellos. Había un problema de egos. Había un problema de orgullo. ¿Ah? ¿Cuál es? Yo tengo un don mayor. Porque el de profecía es un don mayor. El de lengua es un don pequeñito. Pero Pablo les enseña todo esto. El que habla en lengua extraña, si no tiene interpretación, hable para él y para Dios, ¿no? Pero si tiene interpretación, hable para la iglesia. Dios me dio don de lengua y me dio interpretación de lengua. Me bendijo el Señor con muchos dones extraordinarios y maravillosos. Por eso el maligno quiere destruirlo a uno. Por eso si usted tiene un don, una gracia de Dios, el diablo, hermano, Dios se lo dio para servicio, para provecho, el maligno va a tratar de destruirlo. Por eso que tenemos luchas espirituales. Por eso que el maligno va a tratar de impedir que usted se congregue, que usted avance, que usted llegue a hacer lo que Dios quiere. Porque entonces usted va a ser un problema para él. Porque va a edificar la iglesia, va a ganar almas para Cristo. Gloria a su nombre. Pero los dones de Dios son poderosos. Amén. Son extraordinarios, hermanos. Y son un regalo de Dios. Leyó ahí, escuchó lo que dice Santiago 1.17. Toda dádiva, eso significa regalo. Los dones son un regalo de Dios, hermano. No hay que pagar un precio. No hay que orar, ayunar, no. Solo hay que pedirle, Señor, coloca tu gracia bendita en mi vida para servirte, Señor. Don que yo le pedí al Señor, don de lengua. Mi hermano Luis, aquí hermano, yo no estaba sirviendo al Señor y él sí, el Señor le dio lengua y él oraba en lengua. Que, hermano, me fascinaba, yo me ponía ahí. Y que sentía la presencia y lloraba y me reía y decía, qué cosa más hermosa, qué lindo. Oiga, si hay algo que me fascinaba era el don de lengua. Oiga, y un día el Señor me dio una lengua cortita, pequeñita. Y mire, por eso la importancia de saber usarlo. Porque un día estábamos 3-4 horas orando aquí, lleno del Espíritu Santo, y empiezan a llegar los hermanos al culto. Y me levanto y yo los saludo en lengua. No tenía idea, nadie me había instruido, porque ahí no había instrucción, no había corrección. Para eso es el discipulado, para eso es la instrucción en la iglesia, para saber que esas cosas no se deben hacer. Entonces esos errores cometemos en nuestra inmadurez y debemos ser corregidos, instruidos, perfeccionados. Pasó el tiempo, hermano, y un día después del culto yo pasaba a tomar 11, pero me fui derecho atrás a orar. El Espíritu, hermano, tenía una necesidad de orar y me puse a orar. Y cuando estoy orando viene el Espíritu Santo del Señor y me enreda la lengua, hermano. Y comienzo a hablar en lenguas con el Señor. Estuve con más de
Más de media hora. Más de media hora estuve ahí, hermano. Pero de ahí no me podía parar. El Espíritu Santo sobre mi vida, hermano. Jessica me tuvo que ayudar a acostarme. Estuve 2 horas en éxtasis. Estaba así. Algo extraordinario, algo maravilloso. Aleluya, hermano. Los dones de Dios son para usarlos. Aquí hay gente en la iglesia que tiene el don de profecía y hace muchos años que no los escucho a accionar ese don. La palabra de Dios dice un proverbio que el pueblo sin profecía se desenfrena. Amén. Es importante ese don en la iglesia. Es un don de comunicación. Importante hablar a la iglesia. Santo es el que vive. Entonces, hermano mío, y me dio el don de lengua, hermano, y es como si yo le regalo una bicicleta y usted la montó en el patio. Y la bota ahí. Así son los dones de Dios. Los dones son para usarlos. Alabado sea el que vive para siempre. Bueno, se lo hablo en experiencia personal para decirle, hermano, cómo yo aprendí a usar los dones a través de la lectura de la palabra bajo la guía del Espíritu Santo. Porque en la iglesia donde estaba no había instrucción bíblica, no había discipulado. Por lo tanto, había ignorancia, desconocimiento de la palabra y así uno se equivoca más. Bendito sea el Señor. Entonces dice, pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. En esto que leímos nosotros hay al menos 9 dones. Después vamos a seguir viendo otros. Vamos a ver solo uno, hermanos míos, que es el primer don que dice, a este por el mismo Espíritu les daba palabra de sabiduría. Qué importante, hermanos míos, es tener sabiduría. Pablo cuando termina hablando dice, no impidáis el hablar en lengua, pero prefiero que profeticéis, porque el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, a no ser que la interprete para que la iglesia también tome edificación. Prefiero que profeticéis, porque el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces es importante que esos dones estén funcionando en la iglesia, estén accionados. Porque el Señor puede tomar a uno y puede venir una persona triste y el Señor a través de la profecía, el Señor le consuela. Y es convencido de que Dios está en medio del pueblo. Alabado sea el Señor. Para eso son los dones, por hermano. Bueno, entonces el don de sabiduría. Palabra dice, de sabiduría. Es un don, pero dice palabra de sabiduría. Eso quiere decir que una persona al hablar, hermanos míos, es el grado, la sabiduría es el grado más alto de conocimiento. Por encima de la inteligencia está la sabiduría. Por eso Salomón dice, ante todo, o sea, ante lo material, porque la mayoría de la gente en la iglesia vive preocupada pidiéndole a Dios el aumento de sueldo, el auto nuevo, que la casa, los muebles, y vive muchas veces preocupada de estas cosas. Debe pedirlas, claro, pero no solo eso, por favor. Que importante es pedirle a Dios sabiduría. La sabiduría de Dios, el conocimiento más alto, más elevado. Mire, un día es así la sabiduría que Dios da. Un día había un hombre que estaba hablando con un rector de una universidad. Y el hombre le habló por espacio de 1 hora y el rector lo único que hizo es escucharlo. Él le dijo, hombre, le dijo, pero qué conocimiento, le dijo, ¿en qué universidad estudiaste tú? No sabía leer ni escribir. No te puedo creer. Hermano, esa es la sabiduría de Dios. Amén. No necesita, hermano, usted decir, porque muchas personas se ponen una muralla, es que soy tan torpe, que soy, sí, así lo somos, pero el Dios al cual nos llamó, en Él está toda la sabiduría. Amén. Él es dueño de la sabiduría. Y si alguien la pide, Santiago 1:5. Alguien que me lo lea inmediatamente. Yo me lo sé de memoria, pero alguien que me lo lea, lectura de los, por favor, el que lo tiene, lea. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Amén. Y sin reproche. Aleluya. Y le será dado. Aleluya. Amén. Lea el que sigue. ¿Cómo hay que pedir? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Entonces, ¿se da cuenta, hermano? Lo que pasa es que a veces no tomamos nosotros la palabra ni la vivimos. Si hablamos la palabra, vivamos la palabra. Si usted escucha la palabra ya es suya. Póngala en práctica. Siempre trabajé en el campo. Nunca estudié nada. Llegué hasta 4º básico. Un hombre bruto, criado solo, casi siempre me crié solo y me crié en la calle. La mayoría del tiempo me crié solo.
Todo lo que aprendí lo aprendí en la escuela de la vida. Pero fíjese, hermanos, en cuanto a lo natural me refiero. Pero fíjese, hermanos míos, que cuando llegué al Señor y llegué a la iglesia, yo le pedí un trabajo al Señor porque se puso malo el campo para trabajar. Fui a la casa del Señor ese día solo a pedir un trabajo, no me acuerdo de qué se predicó. Pero le dije, Señor, yo quiero que tú me confirmes que lo que yo vine a pedir, tú me lo diste. Esperé en la puerta hasta el último hermano que salió, el hermano Marcos Cárdenas. Nunca me voy a olvidar de él. Y me dice, hermano Patricio, lo que vino a buscar, lo tiene. Gracias, Señor, dije. A los 3 días me llegó el trabajo a la casa. Mi propio cuñado que vivía conmigo. Me dijo, hablé contigo, por ti, me dijo, con el jefe. Hay un puesto, hay una máquina, me dijo, tienes que ir a presentar. Fui a hablar con el jefe, sí, me dijo, me mostró, me presentó el trabajo. Me dijo, el lunes trae tus papeles y tal. Yo con antecedentes, hermanos míos, dije, aquí, hasta aquí llegué, ¿no? Mi esposa me dijo, ¿por qué no vayas a sacarlo? Me dijo, ¿cómo salí? Y fui en esos años a Manuel Rodríguez. Fui a sacar el papel, ¿para qué le digo que yo iba con fe? No iba con ninguna fe. Dios me sorprendió cuando yo, hermano, recibo mi papel de antecedente y me sale una hoja. Tengo 3 contenedores. Y fíjese, hermano mío, que cuando recibo el papel, lo tomo así y veo una hoja, pensé que se habían equivocado, y cuando leo Patricio Álvarez Rifo, sin antecedente. Me vine llorando todo el camino, hermano, alabando, glorificando a Dios, oiga, no podía creer. Fue el primer milagro de Dios que yo vi en mi vida. Y entré a ese trabajo. Hermano, no conocía un caimán. Me mandaron a buscar un fierro un día, vaya a buscar un perfil 30-30 de 5 por 6. Ya le dije al jefe, partí, me encuentro con un montón de fierro. Y me acordé de la palabra del Señor que se había predicado en la iglesia. Justo este versículo, Santiago 1.5. Por eso hoy día se los regalo a todos. Amén. Al que quiere, hermanos míos, y el que dice soy torpe, que me cuesta como ser mamá, le regalo este versículo. Ahí está, si usted tiene todo, lo que pasa es que no lo toma. Toma otras cosas, mira para otro lado. No, mire hacia arriba y mire lo que Dios le dio aquí en la palabra. Aquí está todo. Lea más la Biblia. Tome en cuenta la predicación cuando venga a la iglesia. Y no ande en el mall, ni ande comprando, ni mañana cocine. No, esté aquí. Ponga el entendimiento en la escritura, crea la palabra y luego vívala. Entonces, hermanos míos, se hace realidad en nosotros. Cuando la creemos y la tomamos y la hacemos realidad. Y yo oré al Señor y le dije, Señor, soy un hombre torpe, soy un hombre ignorante. Señor, pero tu palabra dice que tuya es la sabiduría. Porque ahí está como tenemos que pedir con fe. Creyendo. Si no cree, ni pida. Si tiene fe, usted cree, pídale al Señor. Y yo le pedí al Señor. Y Dios me prosperó. Y me honró. Y llegué a ser jefe de bodega y no se firmaba un cheque si yo no ponía mi firma. Así Dios me honró, siendo que había gente preparada ahí. Preparada. Logística, un técnico en logística, un ingeniero en logística. Y llegaron mis compañeros a decirme, ¿sabes qué, Pato? Verdaderamente no hemos dado cuenta de que Dios está contigo. Hermano, así se demuestra que Dios está con nosotros. No, hermano mío, solamente con hablar, sino con lo hecho. Cómo ellos ven la gloria de Dios en nosotros. Eso es la sabiduría de Dios. Es maravilloso el don de sabiduría. Y dice, si alguno aquí no está restringido, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. No sé cómo desenvolverme ni desarrollar este trabajo. Pídale sabiduría a Dios. Para construir una casa, hermano, no tenía idea. Hoy día puedo tomar una casa desde los cimientos y hasta el techo y la dejo paradita con la sabiduría de Dios. No aprendí de ningún maestro de la sabiduría de Dios y le doy la gloria a Dios por ello. Y a cualquier trabajo donde he ido, Señor, deme la sabiduría y Dios la da. Y mire dónde estoy hoy día predicando su santa y bendita palabra. Si no fuera por la sabiduría de Dios, no podría estar aquí. El don de sabiduría es un don extraordinario, es un grado alto. Oiga, el gerente general me preguntaba a mí, ¿está bien esto, Pato? ¿No? ¿Qué debemos hacer esto? Alabado sea el que vive para siempre. Por eso, hermanos míos, aquí hay dones extraordinarios, hay dones maravillosos. Fíjese, Salomón. Salomón fue puesto como rey sobre Israel. Y él le dijo, el Señor se le aparece de noche y le dice, pídeme lo que quieres. Si Dios le dijera eso a usted, ¿qué pediría usted? Solo piénsalo nomás. ¿Qué es lo primero que se le vendría? El iPhone 16 creo que salió. Un Audi 4 que me encanta. Una casa en la playa. A veces a lo mejor nosotros, hermanos míos, tenemos solamente ese pedir. Porque si no fuera así, seríamos como la iglesia de Corinto también, por hermano, una iglesia rica en dones. Que no nos faltara ningún don. Y hace mucho tiempo que no veo los dones manifestados en la iglesia. ¿Dónde están los dones? ¿Dónde están los hermanos que nos están buscando, hermanos míos, un don, una gracia de Dios?
¿No será, hermanos míos, que estamos más viviendo por la carne que por el Espíritu? ¿No será que estemos más preocupados de nuestras cosas que de las cosas de Dios? Parece que por ahí va la cosa, ¿eh? No, y se lo voy a decir, así es, hermano. Así es. Cuando la gente se preocupa más de sus cosas y no de las cosas de Dios, vive naturalmente y no hay ni una manifestación del Espíritu en él. Se tiene que manifestar solamente el Señor cuando se manifiesta a través del predicador aquí. Pero en su vida no hay ninguna. ¿Sabe por qué? Porque se va de aquí y sigue viviendo naturalmente. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermano mío, cuando Salomón, hermano mío, le pregunta al Señor, pídeme lo que quiere, y él le dice, Señor, me has puesto sobre un pueblo que es como la arena del mar, que no se puede contar. Da a tu siervo sabiduría, corazón entendido para poder guiar a este pueblo. Y a Dios le agradó. Le dio sabiduría y le dijo, porque no pediste la vida de tus enemigos ni muchas riquezas, también te voy a añadir esto. Alabado sea el nombre del Señor. Y lea usted los proverbios, no todos son de Salomón, pero Salomón dice en la Escritura que escribió 3000 proverbios. Creo que lo anoté. Alguien que lo busque, por favor. Primera de Reyes 4, 32 y 34. 32 al 34. Y alguien que busque Primera de Reyes 3, del 1, y lea algunos versículos de ahí, por favor. No todo, porque y aquí vamos a terminar, hermanos míos, con esto. Solamente vamos a seguir avanzando. Primera de Reyes 3. Sí, Primera de Reyes 3, lea nomás. Todos. Del 1 en adelante, sí. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo se sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aunque también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Amén. Hasta ahí nomás. Y ahora 4, creo que sea 4, 32 al 34, por favor, alguien que lo lea. Primera de Reyes 4, 32 al 34. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 5000. Fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hísopo, que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces.
y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. ¡Aleluya! Santo es su nombre. Y caramba, parama, gloria, honra y alabanza sean a Él. Me gozo, hermano mío, en la palabra bendita de Dios. Amén. En la sabiduría. ¿Quién era Salomón? Un hombre común y corriente, hermano. Así es, Señor. Pero mira hasta dónde llega la sabiduría de Dios. El don, porque esto es, yo siempre mi forma de enseñar es explicación y aplicación. No sacamos nada de llenarnos de conocimiento si no hay aplicación a nuestras vidas. ¿Ya? Esto tiene que ser aplicable a nosotros. Ver, hermanos míos, cómo este hombre, y por eso hoy día, miren, siempre les dije yo fui un hombre torpe, bruto, peleador, acostumbrado en la vida a vivir a la manera mía nomás y brutito, por favor. Imagínense para venir a la iglesia hoy día a pastorear. Hay que pedirle sabiduría a Dios. Así es, Señor. Siempre vivía pidiendo disculpas porque siempre vivía equivocándome. Y siempre pedía disculpas. Y un día, yendo hacia Macul, en Santiago, yo iba por ir a Raza, ¿vale? En un bus, y veo en un paradero un letrero que decía: solo los estúpidos vienen pidiendo disculpas. Oiga, era como que me hubieran pegado una patada en la cara, que me dieron ganas de quebrar el letrero. Me dio rabia, hermano, me molestó. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser? Porque me llegó por mal. Porque yo era ese estúpido que vivía pidiendo disculpas. ¿No es mejor no equivocarse para no pedir disculpas? Esa era la solución. Entonces llegué muy molesto, hermano. De verdad que me molesté. Y me levanté en la madrugada a orar al Señor, conversando con el Señor. Y el Espíritu Santo del Señor me llevó a leer los Proverbios. 31 capítulos. Y ahí, hermanos míos, hay sabiduría porque ahí dice: el necio hace esto, mas el sabio hace esto. El necio es el tonto, el porfiado, el ignorante. El sabio dice esto, mas el necio dice esto otro. El necio hace esto y así. ¿Dónde cree que más veces estuve yo? En el lugar del necio, por más. Fue sanidad para mi cuerpo. Consejos. Consejo. Ahí mi vida inmediatamente cambió. Desde que leí, hermano, los 31 capítulos de Proverbios, porque ahí es verdadera sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque ahí habla el hombre más sabio que pisó la tierra. Por eso aquí hay tanto, hermano mío, aplicable a nuestras vidas. Tanto aplicable. Solamente con uno de estos dones preciosos, maravillosos. Hay que amar, hermanos míos, los dones del Señor. Amén. Hay que amar la obra del Señor. La gente hoy día, hermano, está menos preocupada de lo de antes. Más preocupada que la gente de antes, porque antes la gente llegaba a la iglesia, hermano mío, se convertía de verdad al Señor. Hoy día hay medios cristianos. La mayoría de la gente es medio cristiano. No, la iglesia ahí nomás de repente, no, así, no mucho, porque no, como que creen que la iglesia lo compromete, hermano. Si esto no lo da el pastor, no lo da la iglesia, no lo da el hermano, no. Esto tiene que ver con un llamado de Dios. Esto tiene que ver con un llamado de Dios. Y si Dios te ha llamado, Dios te ha llamado a algo. Primeramente, estar seguro de que Dios te llamó, y luego estar seguro a qué me llamó, Señor. Y luego hacer lo que Dios te llamó y que nadie te mueve de ahí. Y para eso Dios nos dota con dones maravillosos, extraordinarios. Qué maravilloso es este don, hermano. Fíjese la fama de él, cómo se extendió. Fíjese cómo de lejos la gente, de todos los lugares, todos querían venir a oír. ¿Cómo eres tú para hablar? ¿Cómo es tu hablar? ¿Es torpe? ¿Eres agresivo? ¿No sabes cómo comunicarte con los demás? Ahí está el secreto, hermano. Señor, deme sabiduría. Amén. El Señor dice que le da a quien le pide, abundantemente, dice. En su trabajo, lo miran en menos. Señor, dame sabiduría, y lo pongan. Recuerdo que aquí había una hermana Graciela. Hay una hermana Graciela. Ella estudió en la universidad, pero era menospreciada en su trabajo, tiene como 3 títulos. Era menospreciada en su trabajo. Cuando el Señor la trajo para acá, el Espíritu Santo, ella me habló de eso, y inmediatamente el Espíritu Santo del Señor, hermano, en profecía, le habla el Espíritu Santo del Señor, le habla a su vida. Una era que la iban a honrar, que la iban a reconocer, que ya no iba a ser la misma. La iban a subir su sueldo, y todo eso ella lo vio y lo vivió. Y ella alaba a Dios por eso. Hoy ella no es la que... ¿Por qué? Porque Dios nos coloca en alto. Bueno, que el Señor me lo bendiga, hermanos, ¿no? Entonces, por eso la importancia, hermanos míos, de que aquí vamos a ver muchos dones, pero que no sea solo conocimiento. Que no sea, sino que sea aplicación para nuestra vida. ¿Ah?
Porque si hay algunos dones que Dios, claro, reparte, pero aquí ya vimos nosotros que la sabiduría no está destinada para gente especial, para este nomás. No, dice, el que tiene, cualquiera, que le falte sabiduría, pídasela al Señor y Dios se la va a dar. Para servir donde usted está, donde usted trabaja. Para hablar, para comunicarse. Que la gente quiera ir y decir, no, allá está este hermano, en él hay sabiduría, en ella hay sabiduría, vamos a preguntarle a él, vamos a preguntarle a ella. Santo es el Señor. Y eso es extraordinario, hermano. Fíjese que Antonio Bolañes, siervo Antonio Bolañes, fue asesor, hermano mío, de Barack Obama cuando estaba en su campaña. Viera cómo lo criticaron, hermano. ¿Qué tenía que hacer en la política? Oiga, entonces también, y después van y predican de José, pues, ¿no? Y después van y predican de Daniel. ¿Quién lo puso ahí? Dios, pues, hermano. ¿Quién lo puso a él? Dios. ¿Quién me puso ahí en la empresa? Y al lado, oiga, la gente subía a hablar con el gerente 5 o 10 minutos y para abajo yo estaba 2 horas hablando con él. Porque a la gente le encanta escuchar, porque la sabiduría de Dios es un conocimiento superior. Él es gerente general, estudió en la universidad. Uno es un simple hermano mío, una persona que no tiene ningún conocimiento, humanamente, pero está la sabiduría de Dios. Así que en esto, hermano, que veamos los dones de Dios, ojalá que sea algo aplicable, que al terminar esto, ojalá alguno de los que está aquí, esa es la idea, reciba algo de Dios. Se preocupe en decir, Señor, no le pida a usted específicamente, este quiero, Señor. No, el Señor dice que Él reparte como Él quiere. ¿Amén? Amén. Póngase en pie, vamos a orar al Señor. No le pida a usted al Señor que reparte. No. Él reparte como Él quiere. Entonces dígale, Señor, yo sé que tú repartes como tú quieres, Señor. Pero me gustaría, Señor, que hubiera una gracia en mí. Esa es la idea al final, porque si Dios me dio esta palabra y Él me la dio para compartirla, que yo, hermano mío, siempre en el discipulado, siempre ha sido la forma de enseñar. Explicación, pero aplicación también a nuestras vidas. Que de lo que está aquí, algo quiere en nosotros y algo nosotros practiquemos. Entonces que al final de esto nosotros podamos mirarnos hacia nosotros mismos y decir, Señor, hermano, Dios nos llamó gente capacitada. Dios llamó gente para capacitarnos. Para que toda la gloria después sea para Él. Usted me diga, no, es que yo. No. Es por la gracia de Dios. Es por la gracia bendita de Dios. Y si Dios coloca una gracia en su vida, un don en su vida, úselo. Los que tienen don y los tienen ahí arrumbados atrás. Como le dije, un día puse ese ejemplo y le regalan una bicicleta a tal hermano. Lo tomé justo sin querer. Le regalan una bicicleta y usted va y la tira al fondo del patio. Allá está lleno y justo le habían regalado una bicicleta. Y estaba al fondo del patio la bicicleta, juntando pura tierra, ¿no? No, si Dios le da un don a usted, úselo. Para eso usted tiene que orar. Para eso usted tiene que orar, usted tiene que ayunar, usted tiene que pedirle, Señor, use mi vida. Porque desde que llegué al Señor, yo le dije, Señor, aquí estoy, úsame, Señor. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? ¿Cuántos quieren que Dios coloque un don en su vida, una gracia? Hace un tiempo atrás escuché a un hermano aquí con el don de profecía que Dios se lo ha dado. Hay otros por ahí también que tienen el don de profecía y no los usan. Yo decía, gracias, Señor, porque a veces los hermanos piensan, pucha, el puro pastor no me está hablando eso. Me gocé cuando el hermano Sebastián predicó acerca de eso, porque muchos pueden pensar, el pastor no nos predica eso, y muchos llegan a pensar que uno tiene algo personal con eso. No, hermano, no es así. Yo predico lo que el Señor me dice que predique. Amén. Sí, Señor. Santo es el que vive para siempre. Pero si tú quieres que Dios te use, hermano, tú tienes que consagrarte. Tú tienes que empezar a morir al mundo, morir a tu ego personal. El Señor te tiene que vaciar a ti, tiene que sacar tus sueños, tus anhelos, tus metas, lo que tú quieres para colocarlas de él en tu vida. Y eso es lo que muchos no están dispuestos. Tienen como miedo. ¿Qué será? Oiga, hermano mío, de que lo hice así, mi vida ha sido extraordinaria y maravillosa. Hay tiempo para todo, dice la palabra del Señor. Yo no vivo encerrado aquí en la iglesia. Tengo una vida maravillosa y hoy sí disfruto. Y a través de los dones que Dios me ha dado, yo soy útil, porque uno de esos dones es ser pastor. Eso es un don. Es un ministerio, pero es un don. Estoy al servicio de ustedes. Y por eso ustedes vienen a la iglesia, porque el escuchar a un pastor, si usted viene triste, usted escucha a un pastor, su vida va a ser consolada. Amén. Porque los dones son extraordinarios, los dones son perfectos. Y así podemos servir. Pero ese es el anhelo, hermano. Hay que querer ser servidor. Servidor, no ser servido. No cascos blancos, como le decían antes, sino cascos rojos, azules, amarillos, de cualquier color. Obreros en la obra. Pero díganle al Señor, Señor, úseme.
Y si usted verdaderamente tiene el anhelo, el deseo del corazón, Dios lo va a hacer, hermano. Dios va a tratar con usted porque Dios trata con nosotros. Dios nos restaura. Dios ordena nuestras vidas. Y eso es el trabajo que Dios hace. No le estoy diciendo que de aquí a mañana no, porque todos empezamos así. Mi proceso fue para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, hasta que el Señor dice su palabra. Él es el que establece. Es como esta villa que está aquí, está establecida. Nadie la va a mover. Así es cuando Dios lo establece. Pero preocúpese usted. Preocúpese usted. Aleluya. Siéntase honrado de que el Señor lo llamó al servicio, hermano. Siéntase honrado. No sienta como una carga, una molestia. No, siéntase honrado de que Dios, de millones y millones, haya puesto sus ojos en usted. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Que Dios llamó a lo vil, a lo necio, a lo menospreciado, para avergonzar a los grandes sabios, iglesia. Aleluya. Hoy, hermano mío, siendo ignorante en cuanto a la carne. Por eso Pablo dice, siendo torpe, siendo tosco en cuanto a la manera de ser, pero no lo soy en la palabra. Porque ahí actuaba la sabiduría de Dios. Amén. Porque sigo siendo un hombre torpe, sigo siendo un hombre bruto, ignorante, pero hay sabiduría de Dios. Y esa es la sabiduría de Dios que sale de nuestra boca, que bendice, que edifica, que levanta, que restaura, que fortalece, aleluya, que le hace bien a la vida de la gente. Hermano, hay mucha gente que necesita de Dios y para eso Dios lo llamó a usted. No sea como yo que un día, Señor, anda al hospital, Señor, ve a la cárcel, el Señor me dijo, para eso te tengo a ti. A veces estamos orando por el vecino, ¿y por qué no vamos nosotros a hablarle al vecino, hermano? Bueno, oremos al Señor, ¿ya? Padre, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú siempre estás preocupado de nosotros, Señor. De darnos, Señor, no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Señor, gracias, Dios mío, por la instrucción de tu palabra hasta donde tú me has guiado para hablar a la iglesia, Señor. Es importante, Dios mío, así como Pablo habló a la iglesia de Corinto, también, Dios mío, nosotros, Señor, a la iglesia de este tiempo, Dios, para que no ignoremos, Señor. No debemos estar hoy en ignorancia. Antes estábamos en ignorancia, cuando no te conocíamos. Pero tú nos llamaste, Señor, a lo vil, a lo necio, a lo menospreciado del mundo, llamaste tú para avergonzar a los grandes sabios, para poner en nosotros sabiduría. Y tu palabra, Dios mío, en tu palabra hay verdadera sabiduría, Dios. Tu sabiduría, la que desciende de lo alto, es pacífica, es pura, es perfecta, Señor. Esa es la sabiduría tuya. Bendice a tu iglesia, Señor, que a través, Dios mío, de esta serie, Dios mío, donde vamos a estar, Dios mío, aprendiendo, conociendo acerca de los dones, Señor. Yo te ruego, Padre, así como a la iglesia de los Corintios, aleluya. Oh, Ramais, aquí la Maya Saba. Gloria a su nombre, bendito Salvador. Así como la iglesia de los Corintios, Señor, eran ricos en dones, no les faltaba ningún don, Señor. Había riqueza, estaban todos los dones ahí en esa iglesia. Yo te pido también que a esta iglesia, Señor, tú la bendigas, Dios mío, con dones maravillosos, Señor. Con dones preciosos, Dios. Hay dones maravillosos en tu palabra. Tú conoces, Señor, a todos los que están aquí, Dios mío. Tú conoces las capacidades, Dios mío. Así dice tu palabra, que por el mismo Espíritu tú repartes como tú quieres, Dios. Pero bendice, Señor, a la iglesia. Aquellos que están buscando tu rostro, Señor. Aquellos que están anhelando, Señor, ser servidores. Aquellos que se sienten poca cosa, Dios mío. Aleluya, gloria a su nombre. Señor, el valor que tenemos para ti, el valor que tú nos has dado en este mundo es extraordinario y es tremendo. Tu palabra dice que somos la sal de esta tierra, Dios. Aleluya. Es un ingrediente, Dios mío, principal y fundamental en cualquier comida. Así es la iglesia en la tierra. Oh, gloria a su nombre, principal, fundamental. El maligno la ha querido callar, la ha querido dejar abajo, pero tu iglesia es una iglesia que está puesta en alto, Señor. También dijiste que somos luz de este mundo. Aleluya. Y una luz no se pone debajo, Señor, se pone arriba para que alumbre. Así también debemos ser para este mundo, Dios. Luz para este mundo que está en la oscuridad, que está perdido, donde no hay conocimiento, donde no hay qué hacer, donde no saben hacia dónde van. Tu iglesia, Dios mío, hoy sabemos a dónde venimos y hacia dónde vamos, Señor. Esa es la importancia que tú le has dado a tu iglesia, Padre. Ayúdanos a tomar el llamado, Dios mío, con compromiso, con responsabilidad, Señor. Sentirnos honrados de este llamado bendito, de este llamado celestial, Padre. Bendice tu iglesia, Dios mío, con dones maravillosos. Reparte esta iglesia también dones maravillosos, Dios. Usa a aquellos que tienen dones, Dios mío, y no los están usando, Dios mío. A través de tu Espíritu Santo para que la iglesia sea bendecida.
porque para eso fueron dados los dones, para provecho de la iglesia, Padre. Gracias, Padre, por la palabra. Gracias, Padre, por la instrucción. Muchas gracias, Señor, porque siempre tú estás preocupado de nosotros. A ti damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Gloria a su santo nombre. Vamos a adorar al Señor, iglesia.